Así que vemos el video de esta semana, es un video corto, y después compartimos la palabra juntas. No, 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 no. Voy de nuevo. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Mirá, iba justo a hablar por teléfono. Claro, vos te dirás, ¿qué estoy haciendo con este aparato, no? El paso de los años, la tecnología, época de pandemia. Qué curioso, los cambios que están ocurriendo en la vida, los cambios que están ocurriendo en la iglesia. Pensar que hace 6 meses esto era un enemigo en la familia y hoy se ha transformado en el elemento de comunicación. Y la familia está más reunida que nunca, puertas adentro. Qué curioso, el tiempo pasa, pero los cambios son lo fundamental. Y eso nos trae miedos y nos hace pensar. Yo quiero hablarte hoy de gobierno de Dios. Hablamos de tantos gobiernos del mundo, el gobierno de China, el de Rusia, el de Estados Unidos, el de Brasil, el de Argentina, tan distintos. Pero el gobierno de Dios es uno y es único. Quería decirte un pasaje que está en San Juan 14:12 y la palabra de Dios es muy clara. Dice, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Tiempo de reflexión, palabras, pasajes, gente que nos da consejos, aquellos que nos hablan, información que llega desde la televisión de todos lados. Pero quiero decirte una frase que escuché hace un tiempo y golpeó mi corazón. No hagas lo sagrado común. Lo sagrado, el tiempo de adoración, el tiempo de reflexión, el tiempo de estar en casa dedicándole tiempo al Rey, que lo puedas hacer en devoción, que lo puedas hacer en adoración y en respeto, honrando al Señor por sobre todas las cosas. Gobierno de Dios. Y vos dirás, ¿qué tiene que ver conmigo? Mucho. Porque el gobierno de Dios te permite la autoridad espiritual. Y la autoridad espiritual vos la recibiste el día que recibiste la salvación de parte de Cristo. Cuando decidiste por Cristo, ese día la autoridad espiritual llegó a tu vida. Y esto es lo que permite que vos lo sagrado no lo transformes en común. Que sigas guardando ese lugar en tu casa, ese atrio y ese lugar de adoración y de respeto y de honra al Señor. Quiero decirte que también la autoridad espiritual es un sentimiento y un sometimiento a Cristo. Nadie que probó la autoridad de Dios en su vida, nadie puede decir que tuvo autoridad espiritual, porque la autoridad espiritual es lo que permite que vos puedas hacer, el que cree en Jesús, hacer cosas mayores que las que Él hizo. ¿Qué pensás hacer con tu vida? ¿Qué pensás hacer este tiempo? ¿Seguir penando? ¿Seguir siendo vulnerable como soy yo? Después de 2 meses de estar encerrados, de viviendo situaciones y escuchando cosas tremendas. Pero quiero decirte que lo sagrado no se transforma en común dentro de tu hogar. Que el Señor siga guardando ese lugar que debe tener delante nuestro y para nuestra familia y para nuestros hijos. Y quiero decirte algo más. Quiero dejarte una ilustración, ¿no? Porque esto del gobierno de Dios y de la autoridad espiritual tiene que ver también con que vos tenés que dedicarle parte de ese tiempo, parte de este tiempo en el que estás en tu casa, en el que estás solo, apartar un tiempo para dedicárselo a Él. No importa si estás angustiado, si estás apenado, si tenés ganas de abrir la puerta y salir corriendo. Creo que eso es lo bueno, nos pasa a todos lo mismo. Pero es el tiempo de recurrir al único, al que está y al que va a acompañarnos en cada momento.
quiero dejarte una reflexión para el día de hoy. Y es una ilustración. Había una familia que vivía en el campo. Esta familia tenía 3 hijos y la señora limpiaba la casa todos los sábados. Una mujer muy pulcra, todos los sábados de la mañana a la noche limpiando la casa. A medida que pasó el tiempo, sus hijos se fueron casando, se fueron yendo, dejaron el nido vacío, como decimos todos, y resulta que un día un hijo la va a visitar, un sábado, y se encuentra con que la madre no estaba limpiando. Entonces rápidamente buscó a su mamá y le dijo: mamá, mamá, ¿pero te sentís bien? Sí, hijo, le dijo la madre, me siento perfectamente. Pero mamá, vos estabas siempre limpiando, ocupando todo el día. Mira, hijo, decidí buscar una solución para hacer las cosas en la mitad del tiempo. ¿Y sabés qué hice? Me saqué las gafas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no escuches todo lo que tenés que escuchar y tampoco veas todo lo que tenés que ver. Que puedas reducir todo eso que llega como influencia sobre tu vida y que solo puedas pensar en que lo sagrado no se vuelva común en tu vida. El gobierno de Dios es algo que tenemos que hoy practicar en nuestra vida. Solamente honrarlo a Él, solamente darle la gloria a Él y decirte que la autoridad espiritual está en tus manos y lo único que tenés que hacer es hacerla valer porque Cristo así lo dijo y lo prometió. Amén. ¿Lo pudieron escuchar bien? Chicas, ¿puedo salir un minutito y entro en un minuto? No hay problema. Sí. Después me vuelven a hacer entrar. Sí, no hay problema. Gracias. ¿Lo pudieron escuchar? Espectacular. Ok, bien. El tema que quiero que compartamos hoy, qué lindo, hoy somos un montón, me encanta. El tema que quiero que compartamos hoy juntas es, esperen que voy a poner acá, denme un segundo. Es el título del tema de hoy es Caminando en Autoridad, ¿sí? Y está bueno porque, como les decía antes, somos mayormente mujeres que conocemos al Señor hace algunos años o muchos años, y sé que el deseo y la intención siempre nuestra es poder estar dentro del centro y la voluntad de Dios, y esto significa caminar en la autoridad que tenemos en Dios, ¿no? Ahora, la Biblia dice que tenemos autoridad. Jesús nos dice: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también las hará. Y yo resalté esto porque esto es algo que en lo personal a mí a veces me hace un poco de ruido. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. A veces a veces no, casi siempre me hace un poco de ruido, porque es como que es una vara tan alta que me resulta tan difícil, y a veces no, al menos a mí a veces me pega como sobre un juicio sobre mí misma, ¿no? Como que, y si yo puedo hacer las cosas mayores que las que Jesús hizo y no llego a nada o a poco, es como replantearnos la fe, replantearnos o replantearme de qué manera yo vivo la fe y la autoridad que Jesús me delegó. Hola, Ceci.
Pero justamente la idea es que nosotras podamos como desafiarnos. Lo importante es que todo el tiempo nos podamos estar desafiándonos y sobre todas las cosas creyendo que esto es una realidad en nosotras. ¿Sí? Entonces, acá las preguntas son, dos preguntas. ¿Hago las mismas obras que Cristo? ¿O cómo puedo hacer las mismas obras que Cristo o hacer las obras mayores? ¿Sí? Entonces me gustaría que antes que las respondiéramos cada una, pudiéramos ver algunas otras cosas. Me gustaría que pensáramos en el poder y en la autoridad. Que pensáramos si ambas son la misma cosa y si, ¿qué depende de qué? ¿No? O sea, el poder y la autoridad. Ahí, levante la mano y me responde. ¿Cuál es la relación entre el poder y la autoridad? Yo lo que creo es que, a ver, la autoridad la tenés o no la tenés. El poder podés llegar a adquirirlo, pero la autoridad es como algo innato en uno. Me da a mí esa sensación. Cuando yo pienso en autoridad, me viene la cosa de el que grita, ¿viste? O sea, el que grita no tiene autoridad. Ajá. O sea, podés hablar con autoridad sin gritar, por ejemplo. Y cuando el otro, ¿cómo es? Visualiza esa autoridad, la toma. El poder yo lo puedo tener y no tener la autoridad y hacer desastres. Es un buen punto. Me parece a mí que el poder, no sé si es lo que me viene a la cabeza ahora. Es un buen punto. Jesús, ¿se acuerdan que eligió a los discípulos? Eligió a los 12, eligió después a los 70, después eligió a más personas. Pero cuando mandó a los 70, les dio autoridad. Y después dijo, tengan la seguridad, esto es la versión Palabra de Dios para Todos, tengan la seguridad de que les he dado autoridad de aplastar escorpiones y serpientes, autoridad sobre todo el poder del enemigo, nada les hará daño. ¿Viste que dice, bueno, que van a comer serpiente, que van a, no que van a comer, que los puede picar las serpientes y no les va a pasar nada? Entonces, Jesús les dio autoridad a ellos. Ahora, ellos ejercieron esa autoridad porque salieron, fueron a cumplir la misión que Dios les había dado y pudieron cumplirla, ¿sí? Porque habían recibido y se habían hecho cargo de esa autoridad que Dios les había dado. ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Cómo hicieron ellos y cómo hace cada persona que recibe autoridad de Cristo? Primero, aceptamos a Cristo. Ellos fueron seguidores de Cristo y reconocieron en Cristo al Mesías, pudieron creer en Cristo. Entonces, aceptamos a Cristo y al aceptar a Cristo, lo aceptamos recibiendo el Espíritu Santo. Esto lo sabemos, lo entendemos así. En el mismo momento en que yo acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador, recibo el Espíritu Santo que viene a habitar adentro de mi vida, viene a habitar en mi ser, viene a habitar en mis pensamientos, en mi espíritu, en mi alma. Y cuando yo recibo el Espíritu Santo, recibo los dones y el fruto, y recibo el poder del Espíritu Santo. Ese es en el momento en que yo recibo el Espíritu Santo. Pero ahí viene la clave entre poder y autoridad, ¿sí? A ver, vamos a admitir a Gloria. Porque
puedo aceptar a Cristo, puedo recibir al Espíritu Santo, puedo tener los dones y el fruto, y puedo tener el poder, pero vivir de una manera seca, vivir de una manera pobre, ¿sí? ¿Cómo yo tengo autoridad? Bueno, ligado, sometido, en obediencia. Cuando, vieron como dice Dios, como dijo Jesús, el Padre y yo uno somos. Estén unidos a mí como yo estoy unidos al Padre. El Padre y yo uno somos, ustedes sean uno conmigo. Ustedes son yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Bien, esta es una imagen re linda porque cuando pensamos en esta figura que Jesús nos trae de la vid, ¿sí? De la planta y de los pámpanos, la savia, el poder, está dentro de la vid y los pámpanos la reciben, ¿sí? Entonces nosotros recibimos ese poder del tronco, recibimos el poder que nos es dado porque el Espíritu Santo vino a morar en nosotros, porque nosotros aceptamos a Jesucristo. Pero ahí viene la clave. Separados de mí, ¿qué dicen? Nada podemos hacer. Nada podemos. ¿Sí? Entonces nosotros podemos tener el poder de Dios, podemos tener los dones y ni siquiera saber que los tenemos. Podemos tener la autoridad, pero nunca ejercerla. Es como que yo me compro un 0 kilómetro, lo guardo, cuelgo la llave y nunca lo uso. Yo tengo un auto 0 kilómetro, pero no me sirve absolutamente para nada, porque me voy en colectivo. ¿Sí? Entonces, el poder del Espíritu Santo, o que es el poder que le pertenece al Espíritu Santo, pero que habita en nosotros, es accionado porque la autoridad nos la da el sometimiento de vivir en la unión con Cristo, en la unión y en el dejar fluir al Espíritu Santo, en el dejar que el Espíritu Santo, esta imagen hermosísima que nos trae la Biblia, que de nuestro interior corre el río, o sea, es una catarata, es una cosa que es constante, ¿sí? No dice, ustedes tienen dentro suyo el agua de un estanque, tienen el agua de un lago que es quieto, no, es el río corre, el río se mueve de manera constante, de manera continua. Entonces allí es donde nosotros podemos manifestar esta autoridad, este poder que tenemos. A ver, otra. Acá fíjense, nosotros leímos antes Lucas 10, pero leímos otro versículo. Dice 17-18, dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan. ¿A dónde dice que se nos sujeta, chicas? En tu nombre. Claro. ¿Sí? La clave está en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Sí? Entonces, no es que el poder es mío y yo hago lo que quiero. El poder le pertenece a Dios, está en mí por el Espíritu Santo y es en su nombre. Cuando hablamos del nombre de Jesucristo o cuando en la Biblia se menciona el nombre de Jesucristo, ¿vieron? Por ejemplo, nosotros conocemos al apóstol como el apóstol Pablo, pero antes de ser el apóstol Pablo, ¿era qué? Saulo de Tarso, ¿se acuerdan? Sí. La gente hablaba de Jesús de Nazaret. Cuando Jesús habla de dos de sus discípulos, dice los hijos de Zebedeo. Eso tiene que ver con que para la cultura, para el pensamiento hebreo, la persona tenía una identidad, y esa identidad era dada no solamente por su carácter, sino era dada por su familia y era dada por su lugar de origen. Por eso se hablaba de Saulo de Tarso.
o se hablaba de Jesús de Nazaret, o de los hijos de Zebedeo, o bueno, no sé, ahora no se me ocurre, ¿no? Otras cosas. Pero cuando el Señor dice, pidan todo en mi nombre, esto significa, pidan las cosas a Dios, el Padre, en la plenitud de mi presencia, creyendo quién soy y que su vida manifieste quién soy yo en ustedes. Por eso, muchas veces decimos, Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado. Él manifestaba el reino porque Él era el rey. Donde está el rey, está el reino. Pero donde no está el rey, no hay reino. ¿Sí? Entonces, yo manifiesto el reino de Dios y las obras del reino cuando mi vida está gobernada por el rey. Están todas muy calladas, no sé si me escuchan, si entienden, si no entienden, si están apabulladas. Lo que pasa es que tenemos que estar calladas. Pero sí, entendemos. Y está muy bueno. Ok, bien. Entonces, todo esto del poder y de la autoridad tiene como eje a Cristo. Es Cristo quien a mí me dio el poder porque acepté a Jesús, lo acepté, lo recibí, decimos nosotros, pero en realidad acepto que es el Hijo de Dios. Esa es la clave, aceptar que es el Hijo de Dios. Eso lo hace Mesías y lo hace Dios en mi vida. Cuando yo lo acepto, Él es mi Señor, perdón, Él es mi Salvador. Pero Jesús puede ser mi Salvador y no mi Señor. Por eso hay tanto cristiano viviendo de cualquier manera. ¿Sí? Por eso, aunque no nos guste, la salvación no se pierde, al menos esta es la creencia y la doctrina que sigue nuestra iglesia, la salvación no se pierde. Entonces, ¿qué me hace a mí salvo? Creer que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sí? Por eso dice que algunos son salvos como por fuego. Estoy por morirme y antes de la última de la última inspiración digo, creo en Jesús y lo creo de verdad, no es que es una confesión al aire, pero si de verdad lo creo, en el último minuto. ¿Cómo quién? Como el tipo que estaba, sí, era un tipo, el que estaba en la cruz. Al lado de Jesús en la cruz. Claro, el tipo vivió de una manera desastrosa, porque por algo lo crucificaron. Pero le dijo, hoy nos veremos en el paraíso. ¿Entendés? Entonces, es porque creyó en que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador. Y lo hizo su Señor en el último minuto de su vida. ¿Entienden? Pero a veces vivimos, por eso la Biblia habla y Pablo habla del cristiano carnal, ¿sí? Y compara los frutos del Espíritu con los frutos de la carne. ¿Por qué? Porque yo puedo, aún teniendo el Espíritu Santo, entristecerlo y no manifestar esas obras. Entonces, si yo no manifiesto esas obras, puedo tener el poder, porque el Espíritu Santo está en mí, pero que el Espíritu Santo esté en el dedo meñique más chiquitito de mi pie y que yo haga la gran Ruth. Y no tengo autoridad. Entonces yo puedo orar en la carne, orar en mis propias emociones, puedo declarar cosas diciendo el nombre de Jesús, pero no en el nombre de Jesús. ¿Entienden la diferencia? Es estar centrado o que Cristo sea el centro de mi vida. Por eso esa canción que cantamos en la iglesia y que es tan hermosa que dice, Él es el centro. Él es en Él gira todo. Dice que Dios le dio a Jesús la autoridad para que Él sustente la creación. O sea que es como que todos los planetas, todo el universo está ahí en la mano de Jesús. Él es el centro. Pero no basta con que sea el centro del universo, Él tiene que ser el centro de mi vida. Desde que me levanto hasta que me acuesto, desde que lo acepté hasta el último día y hasta el último minuto de mi vida. Si no, yo puedo tener poder, pero no tengo autoridad para manifestarlo. ¿Sí? Sigo. Bien.
Dice, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Mateo 18, 18. Les hago una pregunta. ¿Cuándo Juan y Pedro hicieron el primer milagro? En la puerta del templo La Hermosa. Después que habían recibido el Espíritu Santo. El primer milagro sin que Jesús estuviera con ellos, porque evidentemente si fueron parte de los 70, ¿sí? Ah, Pero hay un Pedro y un Juan antes de la crucifixión y un Pedro y un Juan después de la crucifixión, ¿verdad? ujú. Porque ellos asumieron que ya Jesús no estaba, y entonces al recibir el poder del Espíritu Santo, al recibir el señorío, al hacer que el Espíritu Santo manifieste el señorío de Cristo en sus vidas, hacen este milagro. A ver, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, sacaban a los enfermos a la calle. Yo leo eso y digo, bueno, Ruti, hacé las valijas. O sea, te sobra todo, te sobra decir que pastoreás, que liderás, que te sobra todo, o sea, porque me aplasta. Les puedo asegurar que esta palabra de hoy me aplasta, porque a veces nos pasa, oramos por algo, Dios responde, y cuando lo escuchamos, a veces celebramos, porque estamos seguras que lo íbamos a recibir, pero algunas veces celebramos porque decimos, ¡ah! ¡No lo puedo creer! ¿No les pasa? ¡Oh! ¿En serio se sanó? No me digas. Y después lo pasa a la Italia. Oramos por algo, no sucede y decimos, no tengo fe. Entonces me hago cargo, ¿entendés? Y no, porque no me pertenece. O sea, vos, querida, sos la manguera, pero el agua va por dentro. Y vos tenés que abrir la canilla y dejar que el agua riegue el jardín. Pero vos sos la manguera. Perdónenme que la trate de manguera, chica, pero manguera. No es una explicación. Bueno, sigo. Así que les aseguro que todo lo que aten ustedes en la tierra y quedará atado en el cielo, tiene que ver con esto. Yo quiero hacer esto. La clave está en no dejar de intentarlo, en no darme por vencida, en saber que pase lo que pase, Dios sigue siendo el mismo, hoy, ayer y por los siglos, y que Él me dio ese permiso para hacer esto. Yo tengo el permiso de Dios para hacerlo. El proceso es mío, pero el permiso ya lo tengo. Entonces, la autoridad espiritual se alcanza por el sometimiento a Cristo. Nadie que no se haya encontrado con Cristo puede ejercer esa autoridad. Estamos hablando de esa autoridad. Y ahora voy a algo que es un pasito más allá. Les pregunto, ¿el enemigo tiene poder? Hablan los micrófonos. Sí. Tiene poder. Sí. Pero no tiene poder del cielo. Perdón, pero no tiene autoridad del cielo. Autoridad, claro. Okay. No. Por eso no tiene autoridad sobre nuestras vidas. A ver, la pregunta del millón. ¿El diablo no tiene autoridad sobre nuestras vidas? Si nosotros no se la damos, obviamente que no. Exactamente. No. Si Dios no lo permite, no. No, ahí es algo que nosotras no tenemos que dar la autoridad. Porque es engañador y nos va a engañar muchas veces y nosotros no estamos discerniendo que el dardo va a venir para de alguna manera, alguna puerta en nuestra vida que se abra para que Él nos pueda someter. Es ahí donde nosotros no tenemos que permitírselo. Perfecto. ¿Dónde reside la autoridad del enemigo?
Si no tiene autoridad del cielo. En el engaño. No. En que nosotros se la demos. En mi debilidades. Claro, sí. claro. Y que Sí, sí. no damos la autoridad. ¿De qué manera le damos la autoridad? Ahí va. Creyéndole. Cuando el diablo fue echado del cielo, mantuvo su poder, porque era un ángel, mantuvo sus atributos, ¿sí? Ujú. Pero perdió su autoridad. Cuando tentó al hombre y lo engañó, logró la autoridad sobre la humanidad. ¿Entienden? El diablo le arrebató la autoridad que Dios le dio al hombre, que Dios le había dado, sobre sojuzgar la tierra. El tema está justamente en que fue, como dijo Patri, ¿no? El engaño, pero yo puedo, a ver, a mí me pueden decir, esto es una lapicera de oro. Me pueden querer engañar. ¿Ven que es una bit común? El tema está en que yo crea eso. Claro. ¿Entiendes? Claro. Entonces, si yo creo, si viene alguien y me dice, esto es una bit de oro, te la vendo a $2.000, y yo le digo, uy, sí, una bit de oro, dámela, y la compro, yo le di la autoridad a esa persona. ¿Sí? De engañarme. Claro. Entonces, cuando el diablo, en este relato de que viene como serpiente y engaña a la mujer, y la mujer le dice al hombre, y al final, bueno, terminan todos engañados, es porque ellos le creyeron más Que está abierto el micrófono. al diablo que a lo que les había dicho Dios. Entonces, la autoridad que Dios les había delegado para enseñorear, y le dijeron, multiplíquense, planten, hagan esto, hagan lo otro, el diablo, el hombre dijo, no, tomá, y se la entregó, cayó en ese engaño, y es ahí donde el diablo tiene autoridad sobre nosotros o sobre alguien. La gente vive creyendo en el poder del enemigo. Creen las brujas, creen la mano chanta, creen el tarot, creen en cosas que son engaños del enemigo, y cuando creen en eso le dan esa autoridad. ¿Sí? Por eso, hace muchos años atrás, conocí una persona que era medium, y entonces ella después fue cristiana, pero ella me contaba que cuando ella era medium y era sanadora, entonces ella atendía a la gente le pagaba por eso, la recibía, le decía qué era lo que le pasaba, y entonces, como la gente creía en que ella le iba a sanar, y ahí ella tenía esa autoridad, que en realidad la tenía el enemigo en ella de verdad sanaba a esas personas. La sanaba capaz que momentáneamente, quizás no permanentemente, o la sanaba, pero esa persona quedaba presa de ese engaño y el diablo después hacía cualquier otra cosa, ¿entienden? Entonces, nosotros no tenemos que, por supuesto no tenemos que tener miedo, sabemos quién es nuestro Dios y nuestro Señor, pero tampoco tenemos que hacer como que, no pasa nada, ¿viste? No pasa nada. No tiene ninguna, el diablo no tiene poder. Sí tiene poder, lo que no tiene es autoridad. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos sí autoridad, y nuestra autoridad depende de nuestra comunión y nuestra ligadura con nuestro Señor y Salvador. Así que, esto está claro, ¿verdad? Solo quien está bajo el gobierno de Dios tiene la autoridad espiritual que Cristo delegó. Es cuando yo y el Padre somos uno. ¿Qué dijo Jesús? Y era Jesús. Dijo, yo no hago nada que no vea hacer primero al Padre.
Yo no vengo de mi parte. Yo no camino por mi cuenta. Yo dependo de la comunión con Dios el Padre. ¿Sí? Ahí está la autoridad que Jesús como ser humano podía ejercer de manera absoluta. ¿Sí? Sujeción. ¿Cómo? Sujeción. Sujeción, sometimiento. Es más allá de sujeción, es sometimiento. Esa autoridad espiritual me conecta con el Señor. Me da el lugar de honrarlo y me permite levantar altar de adoración. ¿Por qué me permite levantar altar de adoración? Porque yo, está bueno esto, a veces nosotros, vieron que cuando Cristo murió, se partió el velo y acceso al lugar santísimo. Y a veces Sí. lo cerramos, lo abrimos, lo cerramos, lo abrimos el velo, metemos la cabeza, decimos, qué bueno que está acá el culto, pero después termina el culto y nos vamos del otro lado, ¿entienden? Entonces, es en esta unión constante que nosotros desarrollamos la autoridad. Porque la autoridad... Sí. ¿Sí? Sí, me estaba acordando cuando hablábamos recién de sometimiento, que hablabas vos, Sí. me acordé del pasaje que dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La única forma que yo tengo de resistir al diablo es estar sometida bajo el dominio de Cristo, del Señor, de Dios. Absolutamente. ¿No? Totalmente. Eso lo define. Entonces yo ahí puedo desarrollar la autoridad, ¿entienden? Yo tengo el poder. Y yo estoy sometida a Cristo. Pero tengo que ir desarrollando autoridad. Tengo que ir caminando en la autoridad. Tengo que ir creciendo. Tengo que ir creyendo que tengo esa autoridad. Que no es autoritarismo, como antes mencionaba, Dorcas, que decía, el que grita más fuerte no es ese. Como cuando una vez, hace años atrás, vino se manifestó un demonio en una reunión, ¿no? Entonces, no estábamos muy organizados, que digamos. Entonces se manifestó el demonio. Y a todos se nos saltó la térmica. Entonces, por poco la atacan a la piba. Entonces la agarran y la llevamos hacia atrás. Y entonces uno, faltaba el agua bendita, ¿viste? ¡Nombre! Y entonces venía otro y decía, suelta, escupe, y la agarraban. Y éramos unos cuantos, teníamos literalmente a la piba arrinconada. Y detrás de la turba estaba Mónica Cariaga. Mónica Cariaga en silencio iba de una punta a la otra de la sala, del salón donde estábamos, hablando en lenguas despacito. Y en un momento el demonio se manifiesta más y con una voz de demonio, bien demonio, nos dice, todos ustedes pueden quedarse, pero que aquella se vaya. Y dijimos, vámonos todos y que se quede ella. Había un ejercicio de autoridad, que no significaba grito, que no significaba frase, que no significaba, fórmula. Que no está mal, pero que requiere ejercicio. ¿Entiendes? Cuando yo era jovencita, no sé por qué siempre me mandaban a mí con los demonios a la iglesia. Entonces me decían, ay, demonio, andate vos. Entonces, ¿sabes? En la época siempre tenía la Biblia y un libro de liberación. Y he llegado a liberar gente. Paso 1, paso 2, paso 3. Porque yo tenía el poder del Espíritu Santo, sin lugar a duda, porque yo creía.
pero no había ejercitado mi autoridad. ¿Entienden? La tenía, tenía mi autoridad, pero creía más en la autoridad del que había escrito el libro. Entonces, nosotros tenemos que tener este balance y creer que Dios nos preparó y nos capacita, y que estamos siendo todo el tiempo tratados por el Espíritu Santo en un proceso de crecimiento, que es constante. Nadie puede decir, ya lo he alcanzado. Pablo lo dijo clarito. Yo prosigo a la meta, yo no lo alcancé. Y en nosotras vamos detrás, porque es lo que Cristo nos enseña. A ver, 13. Entonces, 4 preguntas. Y ahora pueden desbloquear sus micrófonos. ¿Qué o quiénes ejercen mayor influencia en este tiempo en tu vida diaria? Segunda pregunta. ¿Qué cosas muestran en tu vida que dependes de Dios? Tercera pregunta. ¿Qué implicancias puede tener el hecho de no estar caminando en la autoridad espiritual? Y les hago la 4 y después hablamos entre todas. ¿Qué cosas están gobernando hoy tu vida y mi vida para no dejarnos avanzar en el ejercicio de la autoridad espiritual? ¿Sí? Que Dios nos delegó esa autoridad espiritual para guiar y para administrar todas las áreas de nuestra vida y para administrar la iglesia. ¿Y saben qué? Para desatar salvación. Es la iglesia la que está capacitada para desatar la salvación. Si la iglesia se calla y se reprime a sí mismo, la gente no va a llegar masivamente a Cristo. Pero si la iglesia toma y cree en el señorío y en la soberanía de Cristo, se somete, manifiesta en los dones y esa autoridad para poder dar libertad a los cautivos, calmar las tempestades, entonces ahí es que la gente va a llegar al Señor, va a llegar a la salvación, va a creer. Que crean por sus obras, dice en algún lado de la Biblia. Entonces, nosotros, perdón si fui muy, pero quería como que tengamos un ratito para charlar. No es tener autoridad, ¿eh? No son pero que nos vamos a pensar, a ver, no nos vayamos a un año atrás. Pensemos, lo más práctico siempre es pensar cuando uno se quiere entender en qué momento de su vida está, es pensar en los últimos 7 días. ¿Sí? Los últimos 7 días hacen un reconto de lo que de verdad yo estoy viviendo. No necesito. Porque si yo me remonto al 1985, seguramente era otra Ruth y tenía otra vivencia. Pero si yo me remonto al 13 de octubre de 2020, seguramente podré tener una clara perspectiva de cómo estoy yo hoy viviendo mi vida en el Señor. Así que quiero que ustedes empiecen a hablar. Yo lo tomo autoridad como el carácter de Cristo. Quiero tener el carácter de Cristo, en donde me es justamente el perfil que, bueno, va a ser todo de mi vida. Y como vos decís, si uno está acá es también porque tuvo un crecimiento, ¿no?, de todo lo que vivió y pasó. Y está bueno eso también. Y es verdad,
autoridad no es lo mismo que autoritarismo. Y el tema del poder que nos da el Señor. Así que qué bueno estar caminando en eso, ¿no? Y estar, y ser Él nuestro eje, ¿no? Que no nos vayamos para un lado ni para el otro. El carácter de Cristo es fruto del Espíritu. Cuando habla el fruto del Espíritu es paz, paciencia, benignidad, dominio propio. Y para poder ejercer el fruto del Espíritu tenemos que tener autoridad sobre nosotros mismos. Tengo que tener autoridad para saber decirme, no hables, no te enojes, Menguar. ¿no? Entonces, la autoridad del fruto del Espíritu, o implementar en el fruto del Espíritu es capaz que te puede definir en dominio propio, cuando yo estoy totalmente sometida a Cristo, y entonces fluye cuando siempre compite, el fruto del Espíritu compite con nuestro propio temperamento, ¿no? Pero ahí estamos. Por eso es lo que me equilibra, ¿no? Que yo puedo, viste que por ahí, no sé cómo es la frase esa, pero creo que es una frase popular, que si yo puedo, o también lo dice Santiago, si yo puedo dominar mi lengua, ¿sí? Entonces quiere decir que puedo ejercer la autoridad de Dios hacia afuera, porque la puedo ejercer en mi propia vida. Porque es lo más difícil. Claro. Excelente. Ahora, por ejemplo, yo estuve tan mal esta semana con el nervio ciático, pero yo no, o sea, no me da para la lucha espiritual. Le pido, Señor, por favor, ayúdame porque no puedo más con este dolor. No sé cómo se hace. ¿Tenés autoridad? Claro, lo que pasa es que quizás me falta la fe de que yo tenga la autoridad sobre esa enfermedad, ¿no? Estoy esperando que se me pase. Yo te voy a decir algo muy, muy personal, que no sé si va a estar en algún libro de teología. Pero Dios puede hacer cualquier milagro, pero no va a ser algo que yo pueda hacer. Claro. ¿Sí? Está bien. Entonces, yo creo que Dios nos da herramientas, nos da inteligencia, nos da oportunidad. A mí el Señor todos los días me da la oportunidad de baldear o no baldear mi patio. Yo sé que si baldeo mi patio después voy a andar renga, ¿sí? Entonces yo tengo que saber ejercer autoridad sobre mis decisiones y claro. Inteligencia. Ahora, cuando, esto paréntesis, cuando empezamos a hablar, varias dijeron que tenían ciático, que le dolía acá, que le dolía. Yo estuve tentada a decirles, chicas, Dios nos llama a no limpiar más la casa. El Señor dice, deja que la mugre venga a ti para que... No. ¿Entendés? Me muero. Total, más sí, igual se va a asociar. La leyeron mis hijas. En algún lugar está escrito porque mis hijas leyeron eso. Eso. Yoli, ¿eso dicen tus hijas? Sí, sí. Claro, pero hay un equilibrio, ¿entendés? Entonces, es una cosa muy simple la que digo. Pero yo ya, casi porque estoy vieja, sé que si baldeo adelante, no baldeo también atrás. Claro. Y sí, sí. Siguiendo el consejo de mi amiga Angélica, antes de ponerme a limpiar, me tomo un paracetamol. Claro. O un ibuprofeno. Claro.
Hay cosas que sí nos sobrepasan, y ahí viene el clamor de los milagros y de pedirle al Señor que nos ayude a ejercer esa autoridad. A ver, en la vida, Jesús, no sé, Jesús podría haber evitado hacer tantas cosas, ¿no? Ustedes saben que yo soy muy niña en algunas cosas. Pero ustedes qué piensan, que cuando Jesús esperó a los discípulos después de resucitado con el pescado en la playa, que ellos estaban pescando, cuando ellos llegaron y Jesús había preparado el pescadito, ¿ustedes qué creen? ¿Que Jesús había hecho fuego o creen que había dicho ¡fuego! ¿Ustedes qué creen? No sé. Fuego. No. Fuego. No. Jesús. Que había hecho fuego. Claro. Sí, claro. Yo creo que si él era humano y divino, usó también las cosas de humanidad como lo hubiéramos hecho nosotros. Absolutamente. O sea, hizo uso de su divinidad para las cosas que eran realmente que no eran humanas, pero lo que era, que podía hacer, lo hacía. No, que quería mostrar el milagro, Claro, como el agua en no vino. creo que haya hecho un mueble en forma milagrosa, si él había aprendido el oficio de carpintero. Claro. Yo creo que Jesús manifestó y nos enseña a vivir los procesos. Todo tiene que tener un proceso, ¿entiendes? Exacto. A ver, Jesús hizo barro, le puso barro en los ojos al ciego. Después podría haberlo limpiado él, pero le dijo, no, ahora me limpiate. Había un proceso. Ese ciego necesitaba reconocer que iba a ser sano. Hay procesos. Dios es un Dios de procesos, porque sabe que necesitamos tiempo para las cosas. Yo creo que Jesús hizo más cosas para nosotros, cosas así tangibles, porque él necesitaba hacer eso, porque él no necesitaba ni tocarlo para hacer el milagro. Sin embargo, hizo barro, se lo puso, le dijo anda a lavarte. O sea, creo que hay cosas que él las hizo por nosotros y no por él. ¿Les puedo sacar el foco? ¿Les puedo correr el foco? Sí, cómo no. Porque hablamos de enfermedad y a veces esto que Ruth dice de baldear, las cosas que nos pasan a nosotros y la autoridad que Dios nos da, también tiene que ver con que cada una de nosotras conozcamos nuestros límites para cuidarnos en la medida de lo que tenemos que hacer. Pero a mí me gustaría que pensáramos más en lo que a veces no estar en autoridad le hace a los demás, ¿no? Porque nosotros no somos una isla y no es si Dios me sana el ciático o no me sana el ciático. Que por otro lado, yo no creo que tenga que ver con el enemigo, sinceramente. Creo que tiene que ver con que yo no me cuido, con que hago más de lo que debo hacer, que lo hago como una atolondrada y hago malos movimientos que ya sé que me van a trabar el ciático y que voy a tener todo el problema que tengo. Yo creo que ahí el enemigo no tiene nada que ver. Lo que sí creo que el enemigo tiene que ver en que por no vivir en sujeción, no piense 3 veces lo que voy a decir, no haga las cosas que sé que van a bendecir y haga las otras. Y entonces ahí sí no vivir en autoridad hace que en vez de bendecir al que está a mi alrededor, que es lo que Dios me pide, que yo bendiga, no lo haga, y entonces el enemigo encuentre una puertita donde meterse, y tal vez no conmigo, pero sí con el otro, y se hace el divide y reinarás que tanto le gusta. Entonces, más que pensar en cada una de nosotras y en la salud, a mí me gusta pensar en esto de cuando yo no vivo en autoridad, lo que pasa con los demás, ¿no? Esto de que Jesús dice, el que conmigo no recoge, desparrama. Que vivir en autoridad y estar en sujeción con el Espíritu Santo, de verdad, y lo digo como mujer porque a veces esto nos pierde, hablamos y decimos cosas que hacen que el que
tome el poder sea otro, ¿no? Eso nada más quería decir. Sí. Eso que vos nos decís, me hace pensar a mí en que tanto el sometimiento como el poder del Espíritu Santo en mí y la autoridad que recibo por estar sometida a Cristo, tiene que ver con toda mi vida, tiene que ver con lo integral, tiene que ver con lo más chiquitito de mi día, o tiene que ver con que yo ponga la mano sobre un enfermo y lo declare sano. Es todo en mi vida. Jesús era el mismo cuando se levantaba y se ponía a comer y a bromear con los discípulos, como cuando resucitaba a Lázaro. Y tiene que ver con que Jesús lo hizo de esa manera por nosotros, como creo que decía recién Mari, que lo hizo por nosotros, porque a ver, Jesús perdió su omnipresencia por amor. ¿Entienden? O sea, Él no necesitaba venir. Nosotros necesitábamos que venga. ¿Por qué necesitábamos que venga? Para que nos enseñe cómo ejercer autoridad o cómo ejercer el poder en autoridad. Por eso vino Jesús, para enseñarnos a vivir una vida sometidos al Padre. No vino por otro motivo. Su amor se manifestó a ese grado, a decir yo, como dice Filipenses 2, no se aferró a ser Dios, a ser como Dios como cosa que aferrarse. No se aferró a ese atributo de deidad. Por eso les dijo, les conviene que me vaya, porque les voy a enviar el Espíritu que sí estará en todos ustedes. Entonces, cuando pensamos en Jesús y pensamos en la humanidad y en la deidad de Jesús, en una misma persona, podemos detectar con toda claridad el amor de Dios, el Padre, y de Jesús por nosotros, y ver y tratar de descubrir en la Biblia esos detalles que a Jesús le daban autoridad. La autoridad de Jesús estaba en sus noches en el huerto de los olivos, estaba en multiplicar el pan, pero también estaba en cocinarle a los discípulos 2 o 3 peces, porque les mostraba amistad y les mostraba carácter amistoso. Estaba en esto de bendecir a 5.000 y de bendecir a 3 o 4, ¿entienden? Era la integridad de ser el mismo. Y a eso nosotros, en eso tenemos que trabajar. Yo tengo que trabajar. Tengo que trabajar, ser la misma en todo momento. Que no se me salte la chaveta y que entonces mi imagen sea diferente según con quién estoy o en qué circunstancia estoy. Yo ser íntegra. Ser íntegra, claro, y en esto, ser la misma, ¿sí? No tener dobleces. El hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos, que yo soy inconstante porque un día estoy qué buena vida, y que otro día, ¿sí? Esto es un proceso. Y a mí me trae en lo particular mucha paz pensar que es un proceso y que no es así, porque si no, creo que yo seguro quedo afuera. Porque a mí así no me sale nada. Pero estamos en esto. Lo importante es que sepamos, que creamos y que decidamos una vez más hoy, que creamos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, que creamos en que tenemos y recibimos el poder de Dios por el Espíritu Santo y que estemos dispuestas a someternos a la presencia y a la autoridad de Dios para tener autoridad. Ahora, la palabra proceso significa todos los días. Yo todos los días tengo que decidir que Jesús sea mi Señor. Que sea mi Salvador, yo ya sé que lo va a hacer y voy a tener vida eterna. Pero para que yo tenga, como decía Jolie, el carácter del Espíritu, yo todos los días tengo que decidir que
mi Señor Dios, mi Señor sea Cristo, y someterme a lo que Él tiene para mí, a lo que Él quiere para mí. Como aquel libro de tantos años atrás, ¿qué haría Jesús en mi lugar? O en sus pasos, mejor dicho, Tus pasos. en sus pasos. Cada cosa, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Yo creo que todos los días nosotros, vos hiciste una pregunta que es ¿qué gobierna mi vida, qué gobierna mi día? Y yo creo que todos los días nosotros estamos en ese proceso, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que me gobierna a mí en este día? ¿Me gobierna lo que escucho? ¿Me gobierna la circunstancia que vivo? ¿Me gobierna lo que Dios dice? Lo que Él dice de mí, lo que Él hizo por mí, sus palabras, sus promesas, sus principios, sus enseñanzas, eso es lo que me gobierna, porque es cierto, a veces esto como de escuchar, ¿no? Que a veces nosotros, o sea, otras voces como que nos fagocitan, ¿no? Y realmente no podemos ejercer esa autoridad en Dios porque nos ganan otras cosas en nuestro día. Pero como está bueno esto de pensar que esto es un proceso y no sentirnos frustradas o fracasadas porque un día no lo logramos y porque hoy esto me venció. Y hoy esto me venció, pero el Señor es mi victoria y entonces yo voy a volver otra vez a Él, a buscar eso que me hace fuerte en Él, a someterme a sus palabras, ¿no? Y a lo que creo. Totalmente, absolutamente. Es todos los días volver a elegir a nuestro Señor, a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de mis enojos, a pesar de que me traten bien o que me traten mal, a pesar de que me duela o no me duela, a pesar de que esté de acuerdo o no esté de acuerdo, pero que siempre el Señor sea el Señor, ¿no? Que yo pueda descansar con Él y no cargarme. ¿Se acuerdan que la otra semana, hace 15 días, hablábamos de las cargas, ¿no? Entonces, cuando yo me hago cargo de la circunstancia, cuando yo me hago cargo de lo que me rodea y que no fácilmente puedo cambiar, y entonces a eso le doy más autoridad que a el señorío de Cristo en mi vida. Entonces, es cuando podemos vivir mejor, porque sí, es más fácil tener la victoria, porque le dimos a Él la autoridad, ¿no? Y en todo, que nos animemos a hacerlo en todo, en las grandes decisiones, en las grandes cosas, en los días trascendentales de nuestra vida y en los días comunes en los que sencillamente nos levantamos y hacemos lo de todos los días, la rutina, pero estar conscientes de que Él es el Señor, para que tenga yo el ejercicio de manifestar la autoridad para ejercer el poder. Entonces, manifestar la autoridad para ejercer el poder. Esa sería la conclusión de hoy. Yo no digo más nada. Estamos todas así. Bueno. Por ahí lo podemos... Quedamos rumiando y nos quedamos masticando la palabra, ¿sí? Como venimos diciendo últimamente, contemos unas con las otras. Quizás haya cosas que nos cueste vencer solas, pero siempre tenemos a una o a otra, o a otra, o a otra, para que podamos contar, que nos ayuden a
que sean nuestras escuderas, una escudera que me ayude a mí a poder vencer esta circunstancia que no me deja ejercer la autoridad o darle mi vida al Señor para poder ejercer esa autoridad. Para eso somos iglesia y para eso somos familia y por eso somos grupo y por eso somos la mejor red. Sí. Yo creo que este tema nos tiene así como muy pensantes porque es clave. Porque de nuestro sometimiento y dependencia depende la victoria que tengamos cada día. Sí. Entonces, por eso es que es tan introspectivo esto. ¿Les parece que oramos? Papá, te alabamos y te adoramos, te honramos. Amén, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra. Sí, Señor, gracias. Reconocemos que eres Dios del cielo y de la tierra. Creemos y declaramos que no hay fuente de vida, ni de autoridad, ni de poder, que no seas vos y que no está y miremos. Vos sos el Dios de vida, vos sos el creador del cielo y de la tierra, el Rey y el Señor de los ejércitos. Y por eso creemos y pedimos que nos ayudes y nos enseñes a través del Espíritu Santo a vivir cada día sometidas, preguntándote, consultándote, ejercitándonos en la amistad y en esta relación de padre e hija, y que Jesús sea nuestro ejemplo, nuestra guía. Nosotras queremos y decidimos una y otra vez que Jesús es nuestro Salvador, pero es nuestro Señor, que gobierna quienes somos. Podemos decir cada uno de nuestros nombres y decir, yo soy de Jesús, como era de Tarso o Jesús de Nazaret. Yo soy de Jesús, mi nación, mi reino, mi rey. Es Jesús quien dio su vida y quien me dio vida eterna. Por eso, papá, te pedimos que nos ministres y que nos enseñes en los días de paz y en los días de tormenta, en los días de salud y en los días en que no estamos tan sanas, en los días en que estamos alegres y en los días que estamos tristes. Que seas nuestro Señor y que podamos permitirle al Espíritu Santo manifestar el fruto del Espíritu. Es nuestra decisión y andaremos tratando y dejando que el proceso que comenzaste en nosotros se cumpla día a día. Te amamos con todo nuestro ser. Es hermoso. Grande es nuestro Dios. Glorioso y magnífico. Hermoso, hermoso. Hermosísimo, Señor. Santo, Bendito y santo, santo. Jehová, hermosísimo. Potente. Hermosísimo. Aleluya. Jesús. Aleluya. Hermosísimo. Aleluya. Hermosísimo, hermosísimo. Te Bendito, adoramos. santo. Te adoramos. Bendecimos. Bendecimos. Te bendecimos. Amén. Oh, Jesús. Amén.